Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. En esta mañana, el día de hoy, estaremos revisando del capítulo 26 del libro de Proverbios, del versículo 17 al final, es el final del capítulo 26. Para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Los males de la mentira. Los males de la mentira. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción. Para esta mañana dice la palabra de Dios: entrometerse en los pleitos ajenos es tan necio como jalarle las orejas a un perro. Tanto daña un loco que dispara un arma mortal como el que miente a un amigo. Y luego le dice, solo estaba bromeando. El fuego se apaga cuando falta madera y las peleas se acaban cuando termina el chisme. El buscapleitos inicia disputas con tanta facilidad como las brasas calientes encienden el carbón y el fuego prende la madera. Los rumores son deliciosos bocaditos que penetran en lo profundo del corazón. Las palabras suaves pueden ocultar un corazón perverso, así como un barniz atractivo cubre una olla de barro. La gente podrá encubrir su odio con palabras agradables, pero te está engañando. Fingen ser amables, pero no les creas. Tienen el corazón lleno de muchas maldades. Aunque su odio esté encubierto por engaños, sus fechorías serán expuestas en público. Si tiendes una trampa para otros, tú mismo caerás en ella. Si echas a rodar una roca sobre otros, no los aplastará a ellos, sino a ti. La lengua mentirosa odia a sus víctimas y las palabras aduladoras llevan a la ruina. Bien, en esta porción ahora estamos culminando el capítulo 26 y el tema que viene a colación en esta ocasión es la amistad desde el punto de vista de las contiendas. Ellas pueden provenir de un defecto de carácter, una disposición rencillosa, pero una causa particular es la insensatez que toma en serio una broma. Una manera de pararlas es el parar la conversación maliciosa, aunque esto es más fácil decirlo que hacerlo. Lo mejor es no intentar resolver pleitos ajenos. El tema relacionado en esta sección es el engaño en las relaciones personales. Esta es una advertencia contra la distancia que puede haber entre las palabras amistosas y los pensamientos detrás de ellas. Los sabios siempre guardan en el fondo de sus mentes la posibilidad de que haya más de lo que se expresa en lo que alguien dice, y ellos aprenden a reconocer a la persona engañosa. Los dichos prometen que el engañador lo pagará en deshonra pública y dolor personal. Finalmente, el entrometerse en los asuntos ajenos es como esta situación de aquel que entra en una pelea que no es suya. Es como el que toma, dice, al perro por las orejas. El que daña al amigo diciendo lo que hizo por broma es como un loco que arroja carbones encendidos por todas partes. El fuego no puede quemar sin leña, ni tampoco puede haber contienda donde no haya chismoso. Así como la leña es necesaria para el fuego, asimismo es necesario el hombre rencilloso para la contienda. El chismoso introduce sus chismes con afirmaciones de inocencia, pero su efecto toca lo íntimo del alma. La hipocresía que se puede observar dentro de las palabras solamente queda de manifiesto cuando se corrobora con otras personas aquello que se ha dicho. Cuando el corazón está malo, aunque los labios hablen blandamente, es como escorias de plata echada sobre esta fragua, sobre este elemento que nos ayuda a purificar.
la plata, viene a contaminarse, la echa a perder y pierde su valor. El que odia y habla amistosamente abriga engaño en su corazón. No hay que poner fe en las palabras amigables del aborrecedor, porque la abominación está en su corazón. Aunque él oculta su odio, lo revelará públicamente cuando se le presente la oportunidad. El que cava este barranco, esta fosa, esta hondanada, con la idea de hacer caer a otro en ella, él mismo caerá. Asimismo, el que hace rodar piedra con el propósito de hacer daño a otro, él mismo será dañado por ella. Es el principio de la retribución. Una lengua falsa trae la destrucción, y la boca que no habla con sinceridad también trae ruina a su persona. De tal situación estamos viendo hoy diversas formas de observar a los hombres malvados, diversas formas de ver cómo se comportan estos hombres que hacen maldad de distintos aspectos. Se hace una advertencia contra entrometerse en los asuntos de otro. Es como dice aquí la porción, dice el que agarra por las orejas a un perro. Eh, es como aquel que se mezcla o entromete en una riña que no es suya. La fuerza de la comparación está en que en aquel tiempo, en la Palestina, para la cual se escribieron estos párrafos, el perro representaba un peligro y no domesticidad, pues andaba vuelto por las calles. Eran aún animales salvajes que Israel no tenía la costumbre de domesticar. Estos versículos del versículo 18 y 19 significan que el bromista que engaña a su amigo para divertirse es también condenado, o que es condenado el que engaña a su prójimo y después, para evitar las consecuencias, dice que todo fue broma. Se condena a sí mismo al chismoso, y se condena los labios que hacen lisonjas, que crean estos palabras suaves, pero que el corazón siempre ha permanecido malo. Tenemos una combinación aquí del lenguaje y el carácter hipócrita. Dice que son como estas cosas que van a crear escoria, basura sobre lo que es puro. El odio es el padre de los labios mentirosos y continuo engaño. 7 abominaciones hay en su corazón, dice el versículo 25. Tarde o temprano tal hipocresía resulta en un juicio público y su maldad será descubierta en medio de la ciudad. El hombre de malas intenciones que cava un foso, como hemos dicho, puede también caer en sus propias trampas. Se nos dice aquí algo muy interesante que debe llamarnos la atención. ¿Cómo? ¿Cómo podemos identificar al hombre que es chismoso? ¿Cómo podemos identificar a la mujer que es chismosa? Primero, engaña a su amigo. El chismoso no pone límites a su lengua, no hace diferenciación entre personas, no hace diferencia entre personas. Así que también sus amigos caen víctimas de los chismes de esta persona. Luego, segundo, provoca contienda tal como la leña alimenta al fuego. ¿Sí? Las palabras que esparce, los chismes que esparce, también esto va aumentando de vez en vez, va incrementándose el grado del conflicto. Tercero, saborea el chisme como si comiera bocadillos muy delicados, como si esto fuese verdadero alimento. El chisme penetra, dice, hasta las entrañas, es decir, que el chismoso guarda cada detalle en su memoria y en su corazón. Cuarto, lisonjea con su lengua y disimula
con sus labios. Esto hemos visto que es una actitud hipócrita, es una situación que no queda al descubierto más cuando solamente dos o más personas le ponen en evidencia. Número 5. Habla mentiras, las cuales atormentan al que ha lastimado y su boca lisonjera hace resbalar. El odio es una de las características. Habla falsedades para arruinar a sus víctimas. Así que tengamos cuidado con este tipo de personas, con estas personas que son chismosas. En cuanto a esta llamada de atención que nos hace la palabra este día con respecto a no entrometerse, debemos observar de qué forma lo hace. Para la gente del antiguo de Israel, como hemos visto, el perro no era una mascota agradable, sino un animal callejero que se alimentaba de desperdicios. Agarrar uno de estos perros de la calle era buscar una mordida. Salomón compara este proceder con el de intervenir en una disputa entre partes que no son ajenas. Estamos de acuerdo que hay un tiempo para ser pacificadores. El sentido común cristiano nos dirá cuándo es ese momento. No entremos en todas las batallas, no entremos en todos los conflictos. También sabemos que hay un momento para el humor y una manera apropiada de ser divertido. Engañar a alguien y hacerle sentir mal no es grato a Dios, aunque solamente sea por broma. Salomón habla contra el tipo de humor que lleva a los malentendidos y lastima los sentimientos de los demás. De acuerdo con la traducción de en varias versiones que son más contemporáneas. El rey compara ese tipo de humor con un loco que dispara flechas llameantes y mortales. Seguro que la gente inocente resultará herida. El humor piadoso mantiene su gentileza y preocupación por los demás. Es el humor del amor. Lo segundo que observamos es que evitemos el chisme. Vimos a la persona chismosa, pero ¿cómo evitar el chisme? El libro de Proverbios nos llama a tener un buen control sobre nosotros mismos contra el desahogo desmedido de nuestras pasiones. La mayoría de las personas se pueden controlar físicamente lo suficiente de manera que no se lanzan a golpear a otros. Controlar la lengua ya es otro asunto, en el que la gran mayoría tiene grandes dificultades. Salomón nos ofrece 3 proverbios para controlar la lengua. Los 2 primeros emplean ilustraciones relacionadas con el fuego. El sabio comienza con una afirmación evidente: sin leña se apaga el fuego, es decir, sin combustible o sin elementos que consumir se disipa aquello. Este es un hecho del mundo material. Salomón continúa: y donde no hay chismoso cesa la contienda. Este es un hecho ético. El chisme es el combustible del que se alimentan las contiendas. La forma de extinguir ese fuego es suprimir el chisme. En vez de esto, háblense con palabras de perdón y amor. El versículo 21 compara a la persona rencillosa con los materiales que mantienen encendido el fuego. Nosotros usamos imágenes similares para describir a esas personas. Son impulsivas, fácilmente se ponen hechas una furia y se involucran en discusiones acaloradas. En su epístola, el apóstol Santiago lo expresa en términos más contundentes. Escribe Santiago en el capítulo 3, versículos 5 al 6. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque se enciende con un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Santiago 3, versículos 5 al 6. Si entendemos estas inclinaciones, si entendemos
que puede parecer algo natural. Finalmente, ¿quién puede decir que no las tiene? ¿O quién puede decir que no ha tenido intenciones de practicarlas? Hay que enfriarlas, dice la palabra, retroceder y echar agua sobre el fuego. Jesús dice que cuando una persona tiene la palabra de Dios y el Espíritu Santo, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:38. La palabra es el extintor de los fuegos mortales de la lengua. En el idioma original, el versículo 22 es igual a lo expresado en el capítulo 18, versículo 8. En el contexto que estamos examinando, pudiéramos añadir algo a la imagen ya empleada del fuego. Si este fuego del chisme no se hubiera encendido, aquellas golosinas, aquellos elementos jamás se hubieran cocinado. Así que tengamos cuidado, porque aunque sutil, también es visible. Se va filtrando entre los pliegues de nuestro pensamiento y llegan a alojarse y traer repercusiones tanto para la persona que los dice como para aquellos que los escuchan. Así que llegamos a este gran resumen, a los males de la mentira, las repercusiones de entrar en estas mentiras. La limpia y pulida superficie exterior de una copa de cerámica vidriada oculta el barro común de que está hecho el recipiente. Jesús usó una ilustración similar para denunciar a los hipócritas de su época. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera quede limpio. Mateo 23, versículos 25 y 26. Limpiar el interior de la copa significa orar con el salmista. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, versículos 9 y 10. En estos versículos finalmente encontramos que se hace énfasis en el hecho de que el tono amable encubre con frecuencia al corazón engañoso. En cuanto a lo que se habla de las 7 abominaciones, vemos Proverbios 6, versículos 16 y 19. De nuevo, el número 7 representa lo completo. Es una manera de decir que el corazón está lleno de maldad. Uno se podría llegar a preguntar, si el engañador es tan amable, ¿cómo podríamos saber que es un mentiroso para no creerle? Bien, tarde o temprano, la verdad saldrá a relucir. Jesús dice, pues no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que haya de ser conocido y salir a plena luz. Lucas 8:17. A menudo esta revelación ocurre en esta vida. Las evidencias de la mentira salen a la superficie para mostrar que la enseñanza o la vida de una persona no concuerdan con lo que la Biblia enseña. Si el pecado no es seguido por el arrepentimiento, los cristianos pondrán en vigor la disciplina de la iglesia, trayendo el asunto ante la asamblea, es decir, ante la congregación. Dios tiene maneras de hacer que los impíos queden al descubierto. Quienes planean el mal de otros encuentran muchas veces que ese mismo mal se vuelve en contra de ellos. En el libro de Esther, el destino del malvado Amán es un ejemplo vívido de esta verdad.
La horca gigantesca que había construido para colgar al judío Mardoqueo, su enemigo, terminó siendo usada para que lo colgaran a él mismo. El libro de Esther, capítulo 7, versículo 9 al 10. A menudo, de forma no tan directa, las intrigas de las personas terminan destruyéndolas a ellas mismas. Por ejemplo, la ira de uno contra otro puede volverse consumidora. La ilustración de aquel que cae en su propio hoyo aparece en otro lugar del Antiguo Testamento. Salomón lo usa en el libro de Eclesiastés capítulo 10 versículo 8. Finalmente, el versículo 28 culmina con esta serie de ideas: que a la lengua falsa y a la boca lisonjera se le dan las características de la persona que las maneja. Así la lengua atormenta o incluso llega a odiar y la boca arruina. La boca lisonjera es literalmente boca suave. El habla placentera del mentiroso esconde su verdadero propósito, que no es otro que el que de hacer daño a aquel a quien lisonjea. En este conjunto de proverbios nos vuelve a conmocionar la forma en que Salomón entreteje el habla con los motivos y los actos. El corazón, la boca, las manos deben trabajar juntos. No podemos tener determinados valores en el corazón pretendiendo a la vez tratar de engañar a otros con la conducta externa. Lo de dentro y lo de fuera han de formar una unidad indivisible. Todo el capítulo 26 de Proverbios ha tratado de aspectos negativos que debemos evitar. Estudiamos al necio en los versículos 1 al 12, al perezoso del versículo 13 al 16, el mal uso de la lengua y al entremetimiento los vimos en los versículos 17 al 19, el chisme en los versículos 20 al 22 y finalmente se trató de la mentira a la que Salomón le dedicó los versículos finales del versículo 23 al 28. Vivir santamente tiene dos partes. El lado positivo está de lo que Dios quiere que hagamos. El lado negativo nos dice lo que no debemos hacer. Es necesario prestar atención a ambos lados para tener un cuadro completo de lo que significa vivir como hijos de Dios. Lo que aquí hemos visto que se condena es como llegamos a escuchar comúnmente en los dichos en nuestro contexto. Entrometerse o meterse en lo que no nos compete. El que interfiere en asuntos ajenos o trata de ser intermediario imprudentemente en pleitos que no le van o que no le pertenecen y en los que no sabe dar un consejo pacificador, se expone a causarle problemas a sí mismo y encender más en lugar de apagar la disputa. Así que también vimos los peligros de las bromas pesadas, del hombre que esparce sus comentarios y que después dice solamente animosamente, se trató de una broma. Pero seamos cuidadosos, paremos con el chisme, paremos con los comentarios hirientes. Vemos una repetición de Salomón. Nos ha repetido las palabras y esta repetición es buena porque tienen por objeto, con sana pedagogía, poner de relieve el tremendo daño que causan los que gustan de llevar chismes de un lado para otro. Revelan secretos, dan malas interpretaciones a los que otros dicen, insinúan malas ideas y malas intenciones con respecto a personas que son completamente inocentes, o al menos no tan malas como éstas las presentan. En fin, son incendiarios que por bien de la misma sociedad deberían ser tenidos a raya, pues dan fatales heridas al amor
y al afecto fraternal que deben reinar entre los creyentes. Cuanto menos tratemos con tales personas, será mucho mejor, porque es difícil evitar pendencias con quien son pendencieros de oficio. Así que la falta de sinceridad en las muestras que los hombres hacen de amistad y el uso de esas apariencias hacen para sus maquinaciones perversas se presentan aquí como algo común. El que odia a su prójimo y planea hacerle algún prejuicio, pero disimula con sus labios y habla amablemente, como Caín lo hizo con Abel, este hombre maquina engaño en su interior, esto es, guarda en su mente el mal que intenta hacer a su prójimo. Así que debemos recordar que esa persona no merece crédito. No le creamos cuando adopte un tono amable, a no ser que le conozcamos bien de antemano, pues es posible que albergue en su corazón 7 abominaciones, es decir, que esté pensando abominaciones que no son fácilmente contabilizables, males o maldades perversas, pero aunque el engaño sea llevado adelante por algún tiempo, finalmente no tardará en ser descubierto, pero el daño ya habrá quedado. Los hombres se toman grandes trabajos para hacer daños a otros y ocultan sus malas intenciones, incluso a veces bajo la capa de la amistad. Hay dos clases de mentiras igualmente detestables: la lengua mentirosa, que odia al que ya es su víctima, y la boca lisonjera, es decir, aduladora, que actúa solapadamente. La víctima no sospecha nada malo y se perjudica a sí misma por dar crédito a los halagos y cumplidos que le hacen. Tomemos conciencia de esta parte, tomemos y hagamos anotación de estas recomendaciones que nos hace ahora el escritor bíblico y evitaremos entrar en muchos problemas y en situaciones dolorosas. Cuando hablamos de cada cosa pequeña que nos irrita, solo mantiene encendido el fuego de la ira. Negarse a discutir corta el suministro de combustible y hace que el fuego se extinga. ¿Hay alguien que lo irrita continuamente? Tratemos de cortar toda murmuración y comprobemos si nuestra irritación muere por la falta de combustible. Estos proverbios nos hablan de que alguien que puede parecer agradable puede estar guardando en su corazón odios secretos. Observemos que sus palabras, que sus actos, que que todo concuerde, que haya una correlación entre sus actos y las palabras de las personas, y así podremos descubrir a aquel que es mentiroso. No creamos todo lo que dice aquel hombre que ya hemos comprobado que dice mentiras, porque aquellas palabras pueden volverse en nuestra contra y provocar heridas que son difícilmente restauradas o que pueden ser curadas. Oremos para que seamos sabios y podamos distinguir la mentira de la verdad y que podamos salir airosos en esta batalla que tenemos en contra de la mentira. Oremos a Dios para que Él nos permita sabiduría y discernimiento y poder enfrentarnos valerosamente y decididamente a aquellos que esparcen el mal. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos, Señor, porque siempre eres bueno. Señor, te damos gracias por tu palabra, por el discernimiento que nos permites a través de ella, pero sobre todo, Señor, porque en todo tiempo es bueno y sobre todo por su grande bondad. Padre bendito, Señor, dejamos en tus manos las actividades de este día, nuestra familia, nuestros trabajos, Señor, cada empresa que nosotros emprendemos, Señor, que sea una oportunidad para glorificar tu santo nombre, Señor. Gracias te damos por todas tus bendiciones y, Señor, permítenos también
enfrentarnos airosamente contra la mentira, Señor, contra los hacedores de maldad, y permítenos también apagar el fuego de estas mentiras, Señor, y evitar que hagan daño a tus hijos, a nuestras familias y todos aquellos, Señor, que están indefensos. Lo rogamos, Señor, lo pedimos y, Señor, confiamos en que así lo podrás hacer y que nos permitirá, Señor, tener discernimiento y sabiduría para poder enfrentarnos a aquellos peligros. Damos honra y gloria a tu santo nombre, Señor, y todo lo pedimos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.